El éxito no se trata de los resultados, se trata de la persona que tenés que convertirte para alcanzar ese resultado. ¿Qué es la grandeza y cómo se construye? Para hablar de grandeza, debemos conocer la ley de la influencia y la ley del tope. No nos podemos olvidar de la ley del tope. Estas dos leyes nos propone John Maxwell, reconocido con una gran trayectoria en el liderazgo empresarial, pero no solamente en el liderazgo empresarial, sino que en el liderazgo a nivel general. Ha ayudado a deportistas, al igual que lo hacemos en Acción, ha ayudado a personas a mejorar sus relaciones personales, ha prestado servicios desde su juventud hasta la actualidad. Es un gran mentor en el cual nos podemos apoyar y te recomiendo que lo sigas, te recomiendo que lo escuches, porque es parte de tu crecimiento personal y es parte de que puedas desarrollar tu liderazgo. Recordemos que el liderazgo se construye por principios y fundamentos que aportan al crecimiento personal y que utiliza sustentos psicológicos del aprendizaje, de las conductas humanas, de los comportamientos justamente del ser humano y en un abordaje individual y social. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque vivimos bajo ese esquema. Si entendemos y desarrollamos los principios del liderazgo, sin lugar a dudas, nuestro crecimiento personal, nuestro tope se va a elevar y vamos a poder influir. De hecho, te quiero decir que hay una paradoja. La influencia es inevitable. Por lo tanto, vas a poder transmitir una educación aunque no quieras hacerlo. Siempre estás transmitiendo algo. Siempre estás vendiendo una imagen. Siempre estás dejando algún reflejo de quién sos en tu entorno. Y estás impactando. Puedes estar impactando en tus hijos, puedes impactar en tus relaciones más cercanas de amigos y las relaciones laborales. Puedes estar impactando con tu actitud en los vínculos o en los entornos que te desempeñes. Si practicas deporte, si vas al gimnasio, en las comidas y en todas las reuniones sociales. Es súper importante entender que es imposible violar estas leyes. Para eso, la paradoja que te quiero comentar es que el mayor desafío es tu mayor fortaleza. Por lo tanto, tu crecimiento va a ser directamente proporcional a cada vez que superes los desafíos. Esos miedos a los cuales te vas enfrentando cada vez que vas transitando la vida en cualquiera sea de las situaciones. La falta de confianza, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a que no te salgan las cosas. Puede ser quizás el perfeccionismo. De hecho, ese es mi gran enemigo, el perfeccionismo. El perfeccionismo a mí me ha limitado. Cada vez que quiero hacer las cosas, el perfeccionismo me pone un tope. Pero cuando yo desafío y paso ese tope, supero ese desafío que tengo, me expando. Y cuando me expando, genero más influencia en mi entorno. Puedo ayudar a más personas. Me convierto en un guía para ayudar a otras personas a que también puedan superar el perfeccionismo. Ese perfeccionismo que nos limita. Para cualquier cosa. Para un proyecto en tu trabajo, como te decía. El perfeccionismo de querer lograr tener una relación perfecta. Una relación amorosa perfecta. Y eso es el gran desafío al cual yo me he puesto y me he tratado de desarrollar. Pero reconocerlo es el primer paso para poder lograrlo. La pregunta que te hago es, ¿cuál es justamente ese gran desafío que te vas a encontrar siempre en el camino y cada vez que lo superes vas a expandirte y vas a tener más valor como persona? El desarrollo del liderazgo empieza por el autoliderazgo. ¿Recordá? La primera persona a quien tenés que liderar, a quien tenés que controlar, es a vos mismo. A la primera persona a la que tenés que ponerle una visión. A la primera persona que tenés que amar, que aprender a amar. A la primera persona que tenés que cuidar su bienestar, su calidad de vida. A la primera persona que tenés que darle más alimentos de calidad. A la que tenés que nutrir con contenidos de altísimo valor, como este que te estamos proporcionando y como todos los que te voy a aconsejar que busques por afuera, que van a complementar esto.
de nutrirte de buenas personas, de poder entrenar. ¿A quién es esa persona? Primero que nada, sos vos. Cuando lográs entender ese principio, realmente vas a poder empezar a tener grandes relaciones. Vas a poder empezar a amar a otras personas, vas a poder empezar a aconsejar a otras personas desde la sabiduría y no desde la teoría. Hay un dicho que no nos gusta, que no lo promovemos, que es: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Eso va en contra de la influencia. La mejor forma de educar a nuestros hijos, la mejor forma de ayudar a las personas es con el ejemplo. Es poder marcarles el camino, es poder contarle dónde tropezamos, es poder contarle qué desafío pudimos superar y cómo lo hicimos. De eso se trata esta comunidad de acción. Se trata de poder entrenar nuestro cuerpo, pero también con ella nuestra mente. Poder desarrollar la fortaleza a nivel física, mental y emocional. La influencia no es nada más ni nada menos que el resultado del impacto que se genera en las personas, tanto en uno mismo como en los demás. Y está determinado por cuánto valor tienen las acciones que realizamos. ¿Cuánto valor tiene lo que estás haciendo? Recordad que cada vez que vos actuás, generás resultados. Bueno, ¿cuál es el gran valor que estás dejando con ese resultado, con esa acción? ¿Qué resultado estás logrando? Cuando entrenás, ¿qué resultado estás consiguiendo? ¿Es de valor para tu vida? ¿Es de valor para tu propósito? ¿Es de valor para tu visión? ¿Es de valor para tu hogar? Responde estas preguntas porque es la guía para poder empezar a desbloquear. De hecho, eso es lo que nosotros buscamos. Generar preguntas para que puedas ir superando esos desafíos. La influencia es la capacidad que tiene una persona para impactar en los resultados de todas las personas. Como les decía, empezando por uno mismo. Si usted quiere influir en los resultados de su vida y tiene que desarrollar esta capacidad, necesita entender cómo funciona esta ley. Para eso te voy a compartir algunas preguntas. La pregunta principal es: ¿cuáles son esas cualidades de las personas influyentes? Te voy a presentar. La primera es una persona que entiende y domina las fuerzas del amor y del miedo. Las dos fuerzas dominan al mundo. Cuando hacemos las cosas por amor, que tenemos un propósito, eso siempre nos va a movilizar. El miedo también es una de las cosas que nos moviliza, nos hace tomar acciones. Lo lamentable es que la mayoría de las veces el miedo es quien nos frena de actuar. Y no actuar ya es actuar. Es súper importante entender que también el miedo a la pérdida puede ser que muchas veces nos ponga en movimiento. Quizás la cuestión está: ¿dónde ponemos el miedo? ¿Lo vamos a poner delante para que nos frene o lo vamos a poner detrás para que nos corra como si fuese un león? Quizás poniéndolo atrás nos ayuda, pero dominar esas fuerzas es crucial para desarrollar la influencia. Punto número 2. Una persona que hace que las cosas ocurran es una persona de acción. De hecho, es lo que tenemos en el pecho. En nuestra comunidad somos personas de acción. Actuamos antes que nada. Obviamente con criterio, pero actuamos. No nos frenamos. Tratamos de generar el cambio. Hacemos que las cosas ocurran. El liderazgo es así. Los líderes hacen que las cosas ocurran. Punto número 3. Es una persona que pone primero a la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que primero pensamos en los demás. Como pensamos en los demás y actuamos desde el amor, somos personas que entendemos que primero tenemos que desarrollarnos. ¿Para qué? Para poder brindar valor a las personas. Y para eso, lo primero que tenemos que entender
es que tenemos que aprender a valorarnos a nosotros primeros y darnos valor. El quinto punto es que una persona que se conoce y tiene la capacidad de la autocrítica. ¿Qué significa esto? Que primero desarrollamos el autoconocimiento. Cuando nos miramos a nosotros en el espejo y somos capaces de ver los errores que tenemos, podemos corregirlos. Y eso es una gran acción de altísimo valor. De hecho, es uno de los aprendizajes más grandes que podemos transmitir al momento de actuar con valor. El punto número 6 es que somos personas visionarias y ambiciosas. Tenemos visión y tenemos ambición. Buscamos el éxito personal y colectivo. No queremos llegar solos a la cumbre, queremos llegar en comunidad. Representamos eso, unión. Eso es lo que representa este movimiento que tenemos en acción. Y por último, el punto número 7 es que somos personas que estamos en continuo crecimiento. El crecimiento se da a partir de conversaciones, se da a partir de la música que escuchamos, porque eso ya tiene un valor, ya tiene conocimiento, ya tiene información. También a partir de lo que consumimos, ya sean videos, libros y sobre todo, como les decía, lo más importante, las personas. En el ambiente en el que nos manejamos es un ambiente de crecimiento. Una persona que influye entiende la importancia de asumir el liderazgo de su vida, porque entiende que tiene el potencial y puede cambiar el rumbo de su vida y el de los demás. Puede cambiar el resultado que viene teniendo a nivel personal, pero también a nivel de impacto en el entorno en el que nos manejamos. Una persona influyente entiende que siempre está impactando la vida de otras personas con sus acciones, sean favorables o, como en la mayoría de los casos, de manera inconsciente. Recuerden que impactamos de manera inconsciente, ¿sí? E incluso sin ningún tipo de intención maligna. Pero hay veces que generamos alguna influencia negativa. Lo importante es que mientras más conscientes somos de estas acciones y que influimos en la vida de otras personas, podemos hacerlo con una intención de mayor calidad. Quiero que tengas en cuenta que tus padres influyeron en tu vida. ¿De qué manera vos estás influyendo en la vida de tus hijos? Pensá cómo tus padres influyeron en tu vida. Recordá que no, sin lugar a dudas, no lo hicieron de una intención maligna ni nada por el estilo. Quizás lo hicieron con la mejor intención y hay veces que no tuvieron el mejor resultado. Lo importante es que ahora, teniendo este conocimiento y esta conciencia, vos vas a poder desarrollar el impacto que generás en tus hijos. Las personas voluntariamente pueden expandir el radio de impacto según el tamaño, la intensidad y la intención de las acciones. Según el tamaño, la intensidad y la intención de las acciones. 3 puntos fundamentales. Como les decía, tenemos que entender la ley de la influencia, pero también tenemos que entender la ley del tope. Cuanto más valor desarrollo, más valor puedo aportar. Cuanto más valor desarrollo como persona, más valor puedo aportar. Recuerden que una mentalidad de riqueza y de abundancia siempre piensa en los demás, pone a la gente por delante. Y como pone a la gente por delante, eso es un gran propósito para hacer de la vida significativa y de esta manera poder desarrollarse a uno mismo, porque de alguna manera el mayor propósito es impactar a los demás. Pensamos siempre en los demás. Quien entiende la ley del tope entiende que sus resultados están determinados por el valor que se da a sí mismo, el valor que genera a los demás y lo que perciben de valor sobre uno mismo y de lo que le brindamos. Quien entiende de la ley del tope entiende
que necesita estar en continuo crecimiento personal, al igual que en la influencia. Quien entiende la ley del tope, entiende que su aporte hacia el mundo va a estar limitado por cuánto valor le das a la persona en cuanto a la confianza y la coherencia entre las palabras, las acciones y los resultados. Entre la palabra, las acciones y los resultados, al igual que en la influencia. El éxito, de alguna manera, no se trata de los resultados, se trata de la persona que tenés que convertirte para alcanzar ese resultado. Este concepto quizás debe ser el más importante de esta ponencia, de este contenido que te estoy compartiendo. ¿En quién me tengo que convertir para alcanzar ese resultado? Esa visión que estoy proyectando en mi vida, en todos los ámbitos y en todos los factores que componen a mi vida. Quiero realizarte, como te dije, 3 preguntas principales para poder hacerlo. ¿Qué tipo de relaciones querés tener en tu vida? Responde esas preguntas. ¿Qué tipo de relaciones? Porque esos son los resultados que quiero tener. ¿Qué tipo de calidad de vida quiero tener? ¿De bienestar o de malestar? ¿Qué tengo que hacer? ¿En quién me tengo que convertir? ¿Qué hábitos tengo que desarrollar? ¿Qué tipo de resultados quiero tener en mis proyectos personales? Recordemos que los que trabajamos queremos trabajar de forma voluntaria. Si estamos en un lugar que el trabajo nos resulta una carga, sin lugar a dudas estamos en el lugar equivocado. Todos como especies queremos trabajar, todos queremos contribuir de alguna manera. Todos queremos no solamente contribuir a nuestro hogar, queremos contribuir a la sociedad. Entonces el trabajo en el que elegimos, si lo hacemos desde la abundancia, podemos generar un impacto mucho más grande. Podemos construir relaciones dentro del trabajo, podemos construir relaciones dentro del hogar de mayor calidad. Ahora, otra pregunta que quizás también puede ser muy importante. Todo depende de cómo te puede impactar. Cada pregunta te puede impactar desde el lugar o desde la conciencia que tenés. ¿Qué plan de crecimiento personal tenés para tu vida? ¿Qué plan de crecimiento? A mí no me enseñaron que tenía que tener un plan. De hecho, la primera vez que escuché esta pregunta, la hice en manos de mi mentor, de Álvaro Luque, que nos preguntaba cuál era esa organización, esa estrategia que íbamos a tener de vida para poder lograr los resultados que queríamos. Y eso nos pasó el año pasado. Esas preguntas a nosotros empezaron a desbloquearnos algo que estaba dentro de nuestro nivel de conciencia. Nos empezó a plantear cuál es nuestro plan y desde ahí empezaron a construirse, por ejemplo, las reuniones que tenemos en equipo para que la organización empiece a crecer. Y colocamos el día lunes, por ejemplo, colocamos una reunión que se llama Visión, donde ahí arrancamos la semana proyectando hacia dónde vamos y repasamos y recordamos todos los días hacia dónde queremos ir, todas las semanas y todos los días, porque se sigue charlando sobre eso. El segundo día hablamos justamente del servicio y el producto que queremos construir para entregar el valor, ese elemento con el cual nosotros podemos entregar el valor a las personas que queremos ayudar. Ese es el producto. También creamos una reunión que se llama marketing, un marketing de lo cual queremos lograr o visualizar el cambio que queremos ver en el mundo. Cómo nosotros podemos llevar nuestra voz hacia el mundo. Cómo nosotros podemos llevar la visión que tenemos, los valores que queremos para el mundo que queremos transformar. Un mundo más consciente del cuidado personal. Un mundo que quiera crecer, de personas que necesiten, que se sientan con ambición de crecer, de ayudar a otras personas. El cuarto día, por ejemplo, en nuestra organización, en nuestra estrategia, ese plan de crecimiento que tenemos una reunión de liderazgo. Y dicho sea de paso, ahí presentamos lo que creamos como contenido para las reuniones de asesoramiento a nuestra comunidad. Ahí bajamos y presentamos entre nosotros y lo debatimos entre el equipo. Con toda la información que se va recabando de la comunidad, en el diálogo personal que vamos teniendo con cada persona. Y por último, el día viernes tenemos una sesión de Mastermind donde abordamos
un contenido, un libro en el cual nos aporta crecimiento. Obviamente que también tenemos la estrategia de vida personal. ¿En qué horario entrenamos? ¿En qué horario almorzamos en familia? ¿Qué tiempo le dedicamos, en mi caso, a mi hijo, a mi pareja, a mis amigos? Por suerte, mis amigos están dentro de la comunidad y eso va en crecimiento. Y eso es lo lindo de poder entender que somos una persona integral. Sin duda, si tenés un plan de crecimiento, podés empezar a comprender que la grandeza se puede construir. Se puede construir a partir del valor que te des a vos mismo, de los contenidos, de las personas que te rodees. Como les decía, hay un principio de la construcción que es poder visualizar qué es lo que se va a construir. ¿Cuál es el edificio que vas a construir? Empezá por el final. Empezá por ver hacia dónde querés ir. Y luego empezá a generar acciones pequeñas en todo lo que necesitas para lograrlo. ¿Cómo organizarte? Los hábitos, principalmente. ¿Qué tipo de mentalidad tenés? ¿Qué conceptos voy a empezar a incorporar en mi vida? De alguna manera, en uno de los contenidos de los cuales utilizo para mi crecimiento personal, escuché una entrevista de John Maxwell y justamente un grande de los podcasts, Lewis Howes, en el cual cuenta John Maxwell que fue a Sudáfrica porque había una periodista y además tenía un conocido que fue amigo de Nelson Mandela. Y en esa estadía pudo conocer un poco más la intimidad, porque esa persona, ese amigo que tenía Nelson Mandela y ese amigo en común que ahora estaba formando esa relación con John, le contó las intimidades de lo que vivían dentro de la celda y en esos días que estuvieron juntos. Nelson Mandela estuvo preso durante 27 años. Y John fue a visitar justamente la celda en la cual se encontraban ellos, los dos, y le pidió en un momento a la periodista para poder acostarse dentro de la celda y estar un rato ahí, y le pidió que le cerrara la puerta. Estuvo un rato acostado, poniéndose en lugar de lo que vivió Nelson. Y ahí, después de 15, 20 minutos, que estuvo acostado, que estuvo tratando de sentir lo que sintió, que obviamente es imposible poder llegar a empatizar por completo, miró por una ventanita que daba hacia un patio y poder sentir eso de no tener esa libertad. Luego de que salió de ese lugar, la periodista estaba ansiosa por saber cuál fue la conclusión a la cual llegó John. Y la respuesta fue: mi conclusión es que no se puede encarcelar a la grandeza. Esa persona, Nelson Mandela, es una de las personas que sin lugar a dudas fue alguien que le dejó muchísimo a la sociedad. La grandeza siempre sale a la luz, dijo. La grandeza es grandeza. La grandeza está destinada justamente a marcar la diferencia. Eso hay veces que viene con las personas, pero la mayoría de las veces se construye por las experiencias, se construye por la mentalidad, por cambiar la mentalidad. De alguna manera, ya tenemos todito el potencial que precisamos. Dios, el universo, la vida, como lo llames, nos dio un potencial de abundancia y de riqueza, de ser, de poder ser. Y esto te lo podría representar en un cuadrante. Ya tenemos todo para poder ese potencial. En el siguiente cuadrante, y lo que nos limita realmente muchas veces son las creencias. Hablamos muchas veces sobre las creencias, lo que se aloja en nuestra mente a partir de las experiencias que vivimos, de las personas que escuchamos, de los modelos que tenemos y del diálogo que nos decimos o que tenemos internamente. Tenemos el potencial, pero las creencias pueden bloquear ese potencial o pueden limitarlo. ¿En qué nos pueden limitar? Justamente en las acciones. Y eso sería otro cuadrante,
las acciones que terminamos realizando. Y por último, esas acciones nos van a llevar a los resultados que tenemos en el día de hoy. ¿Qué te quiero decir con esto y a la conclusión a la que quiero llegar? El potencial es algo que no podemos influirlo, ¿sí? Ya lo tenemos. Ya tenemos abundancia, ya tenemos una vida. Tenemos una mente que nos proporciona ideas, que nos proporciona creatividad, que nos permite solucionar las cosas. Tenemos un cuerpo por el cual, cuando nos ponemos en acción, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Inclusive a esas personas que tienen limitantes físicas. Como tenemos compañeros que justamente son ciegos y asimismo hacen lanzamientos digitales. Dan clases por internet, a través de una computadora. ¿Cómo hace esa persona para ver a quién tiene del otro lado? Sin duda es que no puede leer un material de los cuales se encuentran publicados en todos lados, en internet hoy principalmente. Y sin embargo, esa persona que nosotros conocimos en nuestra comunidad de Lucky Academy, esa persona a nosotros nos inspira, porque él con sus acciones también genera sus resultados. Las creencias muchas veces son las que nos limitan. Y ese es un factor que sí podemos alterar. Podemos cambiarlas. Podemos elegir qué tipo de creencias, pero tenemos que identificarlas también cuáles son las que se nos implantaron de forma subconsciente, de alguna manera, que se generó en esa mente precondicionada, condicionada por el contexto en el que tenemos, pero muchas veces, y acá es donde quiero hacer énfasis, está el factor de las limitantes, que es lo autolimitante. ¿Cómo me autolimito? Cuando me autolimito no puedo conseguir resultados, no puedo actuar. Sin embargo, cambiar la creencia puede generar justamente que se desenlace las acciones. ¿Qué pasaría si pudieras tomar el control de eso y poder influir en esas creencias? ¿Qué pasaría si dejáramos de creer que nos faltan cosas y comenzáramos a confiar en el potencial que tenemos? ¿Qué pasaría si dejáramos de creer que no es posible para nosotros y comenzáramos a pensar en qué hacer para poder conseguir justamente los recursos? ¿Qué recursos tenemos que conseguir para lograr las cosas? ¿Cómo puedo crecer personalmente y aumentarle valor a mi vida? Si nos empezáramos a hacer ese tipo de preguntas, quizás las cosas cambiaran más seguido. ¿Cómo puedo compartir ese valor que voy adquiriendo con otras personas? Como les dije anteriormente, el verdadero propósito de la vida es que la vida sea significativa. Y para que sea significativa, tiene que ser significativa para uno mismo y para las personas que nos rodean. Hay una frase que les quiero compartir, que es que el éxito es cuántas semillas puedo sembrar en el día y no directamente en la cosecha que tengo en el día a día. La mayoría de las personas estamos enfocadas en la cosecha, en el resultado que tenemos, y no enfocamos en cuánto vamos sembrando, qué estamos haciendo para que en el día de mañana eso dé fruto. Para eso se necesita visión. No es la persona la que determina la grandeza, es la historia lo que determina la grandeza. ¿Qué significa esto? Que la grandeza dura mucho más allá de la vida de una persona. Y no se trata del legado, de lo que le dejo a las personas, sino de lo que le dejo a la persona. No es lo material, no es las cosas materiales, sino los valores, los principios, esas cosas que realmente generan influencia, esos intangibles que realmente generan movimiento. Los grandes realmente dejan espíritu, dejan valores y realmente ni siquiera son las personas, esos nombres. Como les dije, es lo que dejan. Algunas personas, les voy a hacer un listado para que tengan en cuenta, por ejemplo, es
como les dije, Nelson Mandela, Martin Luther King, José Gervasio Artigas en Uruguay, Jesús, la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, Sócrates, Aristóteles, Platón. Todas estas personas, en su mayoría, no escribieron libros. La gente escribió los valores, los principios y ese espíritu que dejaron y que transfirieron a los demás. La influencia con la cual impactaron a las masas. Entonces, la grandeza es lo que realmente perdura. El estrellato se desvanece. Tenemos que enfocarnos entonces justamente en qué le vamos a dejar a las personas. Te quiero agradecer por este tiempo. Para mí es un placer poder servirte y espero que justamente puedas seguir en este canal, que puedas suscribirte, activar la campanita y dejar algún comentario. Sos parte de la comunidad desde el momento en el cual empezás a ser partícipes de estos eventos y de todo lo que te vamos a estar entregando. Nos vemos en una próxima edición.